Subjetividad objetiva, geometría proyectiva. Siglos después, en el Renacimiento, una cultura con renovada confianza redescubrió a Platón, retomó su cruzada por el ideal y a la vez abandonó su alejamiento del mundo. Los artistas y los artesanos, humanos, marcaron el camino. El desafío al que se enfrentaron es muy básico. ¿Cómo puede una pintura bidimensional representar la geometría de los objetos del espacio tridimensional? Esto era un problema concreto y práctico, en un tiempo en que no se conocía la fotografía y en que unas significativas fortunas privadas se estaban acumulando, los patrones querían tener imágenes que ofrecieran un registro permanente de cómo eran realmente ellos y sus posesiones. A primera vista, puede parecer que nada podría estar más lejos del deseo de Platón de acceder a una realidad más profunda, más allá de la apariencia superficial de las cosas. La ciencia artística de la perspectiva trata por entero de capturar la apariencia superficial de las cosas. Y, sin embargo, hay un sentido en que dominar la apariencia de las cosas nos acerca a su esencia. Porque, entendiendo cómo la misma escena puede parecer diferente según el punto de vista desde el que se percibe, aprendemos a separar los accidentes del punto de vista de las propiedades de la cosa en sí misma. Tratando objetivamente la subjetividad, la dominamos. Hasta aquí las generalidades. Los primeros pasos de este trabajo ya nos revelan sorpresas deliciosas. Simplifiquemos el problema hasta su esencia desnuda, tomando una sección transversal del lienzo y el paisaje, de modo que ambos aparecen como líneas en la figura 10. Figura 10. Los puntos a lo largo de la línea horizontal, el suelo, se proyectan sobre un segmento de la línea vertical, el lienzo. El límite infinito de la línea horizontal, que nunca se alcanza en la realidad, se proyecta pese a ello sobre un punto en el infinito, real y finito en el lienzo. Los puntos de nuestro paisaje simplificado al máximo, un plano horizontal que se reduce en sección transversal a una línea, proyectan la luz en líneas rectas hacia el espectador. Son las líneas discontinuas de la figura. Siguiendo esas líneas hasta su intersección con el lienzo, cuya sección transversal es la línea gruesa vertical, determinamos dónde los distintos puntos del paisaje deben aparecer en la pintura. Como se ve, los puntos cada vez más lejanos se proyectan cada vez más arriba en el lienzo, pero cuando consideramos puntos del paisaje cada vez más distantes, la velocidad a la que sus imágenes escalan por el lienzo va reduciéndose. Los rayos de luz que los conectan tienden a un límite horizontal, representado en la figura por la línea de puntos. Esa línea límite no corresponde a ningún punto real del paisaje y, sin embargo, interseca el lienzo en un punto específico. Justo ante nuestros ojos ha ocurrido un milagro conceptual. Hemos capturado el infinito. Cuando miramos el paisaje hay un horizonte. El horizonte no es una cosa física, sino una idealización. Representa la frontera de nuestra visión y yace a una distancia infinita. Y aún así, la imagen que el horizonte proyecta en nuestro lienzo es incuestionablemente real. Es un punto único y específico, el punto en el infinito. Otras maravillas nos esperan cuando restauramos tanto el lienzo como la base del paisaje, ambos un plano a sus dos dimensiones originales. Supongamos, para simplificar, que el lienzo es perpendicular a la llanura. Ahora tenemos que imaginar muchas líneas rectas en el paisaje. Cada una se extiende hasta el horizonte y cada una proyecta su punto en el infinito asociado sobre el lienzo. Descubrimos, sin embargo, que todas las líneas paralelas de la llanura se dirigen hacia el mismo punto del horizonte. Esto salta a la vista en la figura 11. Figura 11. Las paralelas se encuentran en el horizonte, en un punto de fuga común. Una vez que estés atento a este fenómeno, lo verás por todas partes a tu alrededor. Llamamos a ese punto el punto de fuga de la familia de paralelas. En el idioma adecuado para el lienzo, podemos decir que las líneas paralelas se encuentran en el punto de fuga. Aquí la poesía mística emerge como una descripción directa de la realidad artística. Distintas familias de líneas paralelas definen distintos puntos de fuga que juntos definen el horizonte. Si lo proyectamos de vuelta al lienzo, el horizonte genera una línea horizontal, capturando el horizonte como una colección de puntos al infinito. El horizonte conceptual, en otras palabras, se proyecta sobre el lienzo como la línea tangible al infinito.
Descubrimientos como estos emocionaron y fortalecieron al artista científico-ingeniero renacentista Brunelleschi. Desarrolló esas percepciones en una técnica poderosa para producir dibujos realistas. En un famoso experimento utilizó la geometría proyectiva para dibujar una representación precisa del aspecto que tendría el Baptisterio de San Juan, en Florencia, visto desde la entrada de una catedral vecina, entonces en construcción. Como se muestra en la figura 12, lo organizó de forma que un espectador pudiera comparar el dibujo reflejado en un espejo con el baptisterio de verdad, revelado cuando se retira el espejo. Un agujerito en el dibujo permitía la visión. Figura 12. Artilugio de Brunelleschi para comparar su dibujo, basado en la nueva ciencia de la perspectiva con la realidad. Esta ingeniosa demostración produjo una enorme impresión en los artistas de la época, que adoptaron con entusiasmo las técnicas de Brunelleschi y las desarrollaron con ímpetu. Poco después, el júbilo exuberante de la perspectiva infundía obras maestras como Entrega de las llaves a San Pedro, Lámina G, de Pietro Perugino. Lámina G, Entrega de las llaves a San Pedro, de Perugino. La alegría de la perspectiva. La perspectiva es aquí un jugador activo que aporta un sentido especial de orden, armonía y autoridad a este acontecimiento fundacional de la Iglesia Católica. El fresco está en la Capilla Sixtina. En la lámina H he esbozado el proceso por el que puedes hacer un dibujo preciso en perspectiva de un suelo pavimentado con baldosas cuadradas, visto de frente y desde arriba, y que se extiende a lo lejos hasta un horizonte infinito. Lámina H, la hermosa construcción geométrica en el corazón del dibujo en perspectiva. Todo lo que necesitas es un lápiz, una regla y un borrador. La regla que usan los artistas no suele llevar marcas de distancia. Por supuesto, una regla con marcas de distancia puede servir también. Solo basta que las ignores. El proceso de construcción se indica en la parte de arriba de la figura. Trazamos una línea indicada en negro que será el horizonte. Empezamos con una baldosa cuadrada indicada en azul abajo del todo. No se dibuja cuadrada, por supuesto, porque estamos viendo el suelo de forma oblicua. Los lados opuestos del cuadrado, cuando se prolongan, se encuentran en el horizonte, en sus puntos de fuga. Estas prolongaciones están también en azul, así que con eso empezamos. Una baldosa y el horizonte. El desafío es entonces dibujar todos los demás cuadrados iguales del pavimento como aparecieran en perspectiva a un observador real. La observación clave es que las diagonales de los cuadrados también forman una familia de rectas paralelas. Esa familia de paralelas también se encontrará en el horizonte, en su punto de fuga. Podemos dibujar la prolongación roja de la diagonal de nuestro cuadrado original para localizar el punto de fuga. Y luego volvemos desde ese punto de fuga con las líneas naranjas para obtener las diagonales de los cuadrados vecinos. Una vez situadas esas diagonales, sabemos que las intersecciones de las líneas naranjas y azules son vértices de las baldosas vecinas. Las líneas amarillas que pasan por esos vértices y por los puntos de fuga adecuados contienen por tanto los lados de esas baldosas. Y ahora podemos seguir las intersecciones de las líneas amarillas laterales con las líneas naranjas diagonales son los vértices de nuevos cuadrados. Puedes repetir el proceso tantas veces como quieras, hasta que pierdas la paciencia, se te gaste el lápiz o tus baldosas se encojan hasta dimensiones atómicas. Para completar la construcción, no tienes más que borrar las diagonales y, opcionalmente, poner todas las líneas del mismo color para llegar a la figura de abajo. El escorzo en esta figura es extremo, como si estuviéramos viendo el suelo a vista de hormiga, de cerca y desde poca altura, para enfatizar lo muy distintas que pueden aparecer unas formas iguales como estas baldosas. Por supuesto, puedes mover el libro y ver la imagen desde distintas perspectivas. Verás distintos tamaños aparentes de las baldosas, pero siempre el mismo patrón de intersecciones. He dibujado esta construcción una docena de veces o más, y aún así cada vez siento un estremecimiento cuando emerge ese suelo pavimentado. Es un pequeño pero genuino acto de creación.
Me parece que es el tipo de cosas que cualquier artesano disfrutaría. Me he dado cuenta de que valorar esas ideas básicas de la perspectiva abre mis ojos. Más exactamente, esas ideas llevan el mensaje de mis ojos a un contacto más directo con mi mente consciente. Sobre todo en un entorno urbano, descubro a menudo muchos conjuntos de líneas, físicamente paralelas, alejándose hacia distintos puntos de fuga. Cuando estoy atento a estas cosas, mi experiencia es más plena y vívida. Ojalá te pase a ti también. Mediante una imaginación disciplinada trascendemos la caverna de la sensación ignorante. Cuestiones de perspectiva, relatividad, simetría, invarianza, complementariedad. Muchas de las ideas recientes de la moderna física fundamental le resultan poco familiares a la mayoría de la gente. Pueden parecer abstractas e intimidatorias si se presentan de forma bruta, en los contextos extraños que constituyen su hábitat natural. Por esta razón, aquellos de nosotros que intentamos llevar esas ideas a una audiencia amplia trabajamos a menudo con metáforas y analogías. Es un desafío encontrar metáforas que sean a la vez fieles a las ideas originales y fácilmente comprensibles, y un desafío aún mayor hacerlo de modo que haga justicia a su belleza. He luchado muchas veces contra ese problema a lo largo de los años. Aquí estoy feliz de presentar una solución que me ha proporcionado un verdadero sentimiento de satisfacción. La geometría proyectiva es innovación artística del Renacimiento. Contiene no ya meras metáforas, sino modelos genuinos en una galería de grandes ideas ingeniosas y formidablemente significativas. Relatividad es la idea de que el mismo objeto puede representarse fielmente y sin pérdidas de muchas maneras distintas. La relatividad en este sentido es la misma esencia de la geometría proyectiva. Podemos pintar la misma escena desde muchas perspectivas diferentes. Las disposiciones de la pintura en el lienzo serán diferentes, pero todas ellas representarán la misma información sobre el objeto, solo que codificadas de distintos modos. La simetría es una idea estrechamente relacionada con la relatividad, pero con la atención dirigida al objeto en vez de al espectador. Por ejemplo, si retomamos el objeto de nuestra pintura, parecerá diferente desde cualquier perspectiva fijada, pero su descripción proyectiva, es decir, la totalidad de visiones que ofrecen todas las perspectivas posibles, sigue siendo de la misma, porque los pintores pueden recolocar sus caballetes para compensar la rotación. Podemos resumir esta situación diciendo que la rotación del objeto es una simetría de su descripción proyectiva. Podemos cambiar el objeto rotándolo, sin cambiar su descripción proyectiva, como volveremos a destacar en posteriores ocasiones. La esencia de la simetría es el cambio sin cambio. La invarianza es el contrapunto de la relatividad. Muchos aspectos del objeto se representan de forma diferente cuando cambiamos de perspectiva, pero algunos rasgos son comunes a todas esas representaciones. Por ejemplo, las líneas rectas del objeto aparecerán siempre como líneas rectas desde cualquier perspectiva, aunque su orientación y posición en el lienzo variará. Y si tres líneas rectas se intersecan en el objeto, sus representaciones se encontrarán en un punto, desde cualquier perspectiva. Los rasgos que son comunes a todas las representaciones se definen como invariantes. Las cantidades invariantes son profundamente importantes porque definen rasgos del objeto que son válidos desde cualquier perspectiva. La complementariedad es una intensificación de la relatividad, es uno de los principios profundos de la teoría cuántica, pero su importancia como entendimiento de la naturaleza de las cosas va más allá de la física. La complementariedad es, según creo, un descubrimiento genuinamente metafísico, una verdadera rara avis. En su forma más simple, la complementariedad dice que puede haber muchas visiones distintas del objeto que son igualmente válidas en principio, pero que para observar el objeto o para pintarlo o descubrirlo, tienes que elegir una en concreto. Si eso fuera todo, la complementariedad sería un comentario menor de la relatividad. La novedad que surge en la teoría cuántica es que resulta imposible que dos retratistas cuánticos retraten desde diferentes perspectivas el mismo objeto al mismo tiempo, porque en el mundo cuántico debemos tener en cuenta que la observación es un proceso activo por el que interactuamos con nuestro objeto de estudio. Trataremos de ver un electrón, por ejemplo, para hacerlo tenemos que irradiarlo con luz o rayos X, pero la luz transmite energía
momento al electrón y por tanto puede alterar su posición, que es justo lo que queríamos determinar. Tomando las precauciones adecuadas y jugueteando con el electrón de forma casual, podemos organizar nuestras mediciones para que capturen algunos aspectos del objeto correctamente, pero solo a costa de sacrificar otros, puesto que se destruyen en el proceso de observación. Con distintos arreglos y precauciones podemos elegir nuestra división preferida entre lo observado y lo sacrificado de diferentes formas, pero no podemos evitar tener que elegir. Al pintar el mundo cuántico, tenemos que elegir una de entre todas las posibles perspectivas y trabajar para conseguirla. Si hay otro pintor trabajando y jugueteando con nuestro electrón a su manera y con sus propios propósitos, nublará nuestro retrato y nosotros arruinaremos el suyo. La versión fuerte de la complementariedad, la que la lleva más allá de la relatividad, es el siguiente. Hay muchas visiones del objeto igualmente válidas, perspectivas en el sentido general de la palabra, pero son mutuamente excluyentes. En el mundo cuántico solo podemos materializar una perspectiva cada vez. El cubismo cuántico es imposible. Estas grandes ideas, relatividad, simetría, invarianza, complementariedad, conforman el corazón de la física moderna. Deberían ser, aunque aún no lo son, centrales para la filosofía y la religión modernas. En todos esos contextos, a veces aparecen en formas extrañas y abstractas que pueden resultar desconcertantes. Es una posibilidad maravillosa, en caso de confusión, recordar la geometría proyectiva, donde podemos verlas encarnadas en imágenes artísticas bellas y tangibles.